La Buena Nueva, el primer programa del día por Radio El Mundo. Bueno, te contaba entonces antes del himno de Cristian García. Cristian García es el secretario general adjunto de Unión Informática, o el secretario adjunto de Unión Informática. Él ahora nos va a contar cómo prefiere, y vos podrás preguntarte qué es Unión Informática. Y yo te cuento que Unión Informática es el sindicato de empleados de empresas informáticas de Argentina, algo que hace 10 años, 15 años era casi experimental y era una rareza las empresas de informática. Bueno, hoy estamos conversando con su secretario adjunto. Y bueno, él ahora nos va a contar muchas cosas. Hola Cristian, gracias por venir aquí a la radio y por compartir con nosotros. ¿Qué tal, Leo? Buenas noches, es un placer estar acá y saludo a toda la audiencia, por supuesto. Bueno, Unión Informática. ¿Qué es Unión Informática? Unión Informática es el sindicato, el único sindicato, entiendo yo hoy, en la realidad de nuestro país, que representa a empleados de empresas informáticas, ¿sí? Es el sindicato más activo que está en el rubro, por no decir el único, y estamos trabajando en eso. Justamente el sindicato se conforma para la representación de los empleados de las empresas informáticas, en principio. Y también, como entenderás, la actividad lleva a que haya empleados informáticos en empresas que no son meramente de la rama informática, ¿sí? Un banco tiene empleados informáticos, hay empresas administrativas o contables que tienen empleados informáticos, y en ese caso también estamos facultados para poder representarlos siempre y cuando estén fuera del convenio que les corresponde, ¿no? Entiendo. Es interesante la historia de Unión Informática porque nace, vos sos uno de los fundadores, hasta donde pude informarme. Nace en el seno de una empresa muy tradicional de informática como es IBM, ¿no? Cuando uno podría pensar que un sindicato de esta naturaleza pudiera nacer de alguna de estas empresas nuevas o startups, como se los conoce, ¿no? Claro, son las empresas que ellos definen que están contribuyendo al smart world, al mundo inteligente, ¿no? La realidad es que sí, nos sorprendió a nosotros también. Yo te comento, yo soy un empleado informático, hace muchos años que trabajo en el rubro. Soy licenciado en sistemas de información, o sea, yo dediqué toda mi vida a esto y me encontré obviamente buscando un horizonte en una de las mejores empresas, por no decirte, en el momento que yo estuve buscando trabajo y llegué a IBM fue porque yo elegí estar en esa empresa y para mí era una de las más importantes en el mercado informático. Y creo que muchos tienen esa concepción, o tenían esa concepción hasta hace un par de años por lo menos, y apuntan a crecer en este tipo de empresas. Son monstruos en la actividad que desarrollan. Pero, como vos bien mencionaste, el sindicato nace en IBM, no es casualidad, y creo que al día de la fecha nosotros hasta podríamos decirte que IBM contribuyó muchísimo a la formación del sindicato, porque estas empresas siempre habían tenido muchos beneficios, un buen pasar para sus propios empleados, ¿no? Cuidaban el valor de su personal, ¿no? Al punto de que mucha gente, sobre todo los más antiguos, nos dicen que antes se llamaba oficina de personal, donde se trataban los temas del personal, y ahora se llama recursos humanos, ¿no? Esto es un cambio también muy radical en lo que es la concepción de preocuparse por su gente, ¿no? En el momento que vos a tus empleados les llamás recursos, estás como tomando una distancia importante. Y en base a eso también se empezó a precarizar mucho, ¿no? A quitar todos esos beneficios de los que se gozaban en la industria, por la cual se hizo famosa la industria informática. Uno cuando habla con gente que no es informática te dice, pero ustedes deben estar bárbaros, porque históricamente la concepción que se tuvo es que el empleado informático le iba bien, que ganaba muchísima plata, tenía sus propios proyectos autónomos, programaba, era un tipo indispensable, un tipo que en la organización que trabajase se hacía indispensable. Y vos lo podés saber también porque en una empresa, suponete el que desarrollaba el sistema de stock, el sistema contable, no sé, era un tipo que bueno, lo podías echar, porque ese tipo dependía de toda tu organización, o sea, mantenía tu infraestructura, se hacía muy dependiente de la empresa. Entonces se radicalizó esa concepción, ¿no? De que el informático estaba muy bien pago, de hecho lo cuidaban muchísimo, hasta que empezó a venir este famoso modelo de outsourcing que traen las grandes empresas como IBM y HP y los demás, las grandes empresas que están hoy instaladas en el país, que de alguna manera es un sistema que precariza un poco la profesión. Primero porque no da demasiado valor agregado al trabajo, que eso está muy en auge hoy en el contexto de nuestro país, dar el famoso valor agregado.
justamente el outsourcing lo que hace es quitar ese valor agregado, porque el trabajo se hace para afuera, es, no te diría muy básico, pero es bastante limitado. Si bien en algunas áreas te permite usar la inteligencia o esa picardía que tiene la Argentina para resolver problemas, te la permite desempeñar muy bajo nivel, pero te lo permite. Es una actividad que no suma a la industria, por lo menos a la que nosotros creemos que debería llegar a conformarse, ¿no? Que es el desarrollo, como bien se dice, ¿no? El valor agregado importante, el desarrollo de software, por ejemplo, que hoy no se está desarrollando en Argentina. Hoy lo que tenés es un servicio a una empresa que está en otro país, por lo cual ni siquiera ingresa la plata acá, o sea, no suma tampoco a la economía, y además de poco valor agregado, como te decía. Claro, se ve eso, por ejemplo, en el caso de los call centers, que si bien no es una actividad puramente informática, sí expresa muy claramente el tema del outsourcing, claro, o la tercerización, ¿no? Donde vos agarrás y llamás a una mesa de ayuda y te atiende un señor que de repente por ahí está en otro país, ¿no? Exactamente. A mí incluso me da un poco de vergüenza porque las mesas de ayuda, incluso internas de las empresas que están acá, se han movido a países como Costa Rica, otros países que vos tenés un problema de índole, por ejemplo, que tenés que reclamar porque tenés un derecho que está en una ley, y de repente hablas con una persona de Costa Rica y no va a entender nunca de qué le estás hablando. Claro. Vos le hablas del artículo 14 bis o de un derecho básico que tiene cualquier trabajador, y te atiende una pobre chica en Costa Rica que te dice, bueno, señor, déjeme ver qué puedo hacer, y le dice, sabés que no te da una respuesta porque no la tiene. Claro, que puedo hacer poco la respuesta. Exacto. Qué genial. Una cosa que me llamó mucho la atención cuando estaba leyendo un poco sobre Unión Informática y sobre toda la movida fue, primero, en realidad me llamaron la atención muchas cosas, pero una de ellas es que Unión Informática está en la CGT. Sí. ¿Cómo llegó Unión Informática a ser parte de la CGT y por qué la CGT, por ejemplo, no la CTA? Por ejemplo. Bueno, la historia, el sindicalismo en informática no arrancó meramente en la CGT, ¿sí? Al principio, un grupo de compañeros, de los cuales hoy forma gran parte de la comisión directiva, se nuclearon en la CTA, ¿no? Según cuentan ellos, fue una mala experiencia por el tema de la organización en sí misma. El año a fines del 2009, cuando fue la elección, y todos conocen cómo terminó ese partido de la CTA, no se le dio el espacio y no se entendió de qué se trataba el tema de la organización de los empleados informáticos. Entonces, por ese motivo, esta gente, todo el cuerpo entero de los que estaban en ese momento en la CTA, no activamente, o sea, estaban respaldados de alguna manera por la organización sindical. Pero no avanzaba el tema, estaban más preocupados en la elección interna que en la organización de los empleados, ¿no? Los dejaron en banda de alguna manera, y la verdad es que la falta de respuestas ameritó que buscaran nuevos horizontes. Ahí fue donde yo empecé a participar, como te había comentado antes. Yo conocía las actividades de otros gremios, principalmente de la CGT en ese momento, y decidimos en conjunto ir a contactar a la CGT. Nos recibió Facundo Moyano. Para nuestra sorpresa, entendió muy rápidamente de lo que estábamos hablando. O sea, él dijo, ustedes tienen que crear un gremio propio de la actividad, un gremio informático, porque no lo hay, simplemente por eso, y él entendió que era la única forma de poder llegar a la defensa del trabajador, que era lo que buscábamos nosotros. ¿Y ustedes tienen alguna clase de militancia política individual? O sea, fuera del gremio, pertenecen a algún partido, algunos son peronistas, otros serán de izquierda, no sé, pregunto. Sí, el gremio esto fue una condición natural, no fue impuesto por nosotros, pero el gremio es totalmente pluralista. De hecho, nosotros no le damos tanta importancia o tanto peso a las decisiones políticas que tome cada uno, a sus orientaciones, como si a la construcción del propio sindicato, ¿no? Hoy nuestra comisión misma está conformada por gente de distintos lados políticos, macristas, tenemos peronistas, radicales, no hace en sí a la construcción. Después sí están los ámbitos para militar o debatir de política, porque también nos encanta hacer eso, pero nosotros nos nucleamos en una organización que es la Juventud Sindical, donde ya tenemos nuestros representantes políticos. Facundo Moyano es nuestro referente y nosotros nos apoyamos en él políticamente también. Pero puertas adentro se discute, por supuesto. ¿Sí? No es que
si no sos peronista o no sos moyanista no podés estar en Unión Informática. De hecho, como te decía, parte de la comisión, que es lo fundamental en el gremio, son de distintos partidos políticos. Algunos militantes, otros no, pero no es un impedimento. Nosotros priorizamos siempre la construcción del gremio. Yo hubiera pensado, es una mirada ingenua, ¿no? Lo que te voy a decir es casi una cosa de fantasía, visto de afuera y sin entender demasiado, que de repente una actividad como la informática y siendo gente joven en general, que de repente hubieran estado más cerca de una alineación, por ejemplo, con la izquierda, como ocurrió, por ejemplo, en su momento con la famosa lista naranja en ferroviarios, que después derivó en este movimiento de metrodelegados, en grupos así muy combativos, muy combativos, que empezaron muy de abajo, con una actividad rara, pero en el caso de ellos, pues, fueron como una decisión de UTA, pero con un marcadísimo sesgo de izquierda, ¿no? Militante y combativa. Y me llamó mucho la atención la alineación en el entorno de la juventud sindical, del moyanismo, del facundo moyanismo particularmente, claro, que yo creo que es distinto el hijo que el padre, sí, probablemente. Y que desde ese lugar se conforma el sindicato. Me parece una experiencia muy interesante hasta ahora, ¿no? Sí, por ahí vos marcás el rasgo combativo de los partidos de izquierda, pero te puedo asegurar que en los demás partidos también lo son. El tema es formar los cuadros también, ¿no? Porque de repente si la organización nace siendo una organización combativa, ya la gente viene formada con una idea, y por ahí no, como te comentaba, no ayuda a la construcción en sí del sindicato. O sea, a veces se prioriza mucho más la militancia que uno acarrea a lo largo del tiempo y no lo que es el objetivo general del sindicato, que es la defensa del trabajador, ¿no? Nos ha pasado, hemos tenido, como toda organización que recién arranca y está creciendo, nos ha pasado de encontrarnos con ese tipo de gente que algunos quedaron, otros se fueron, pero también por lo que te decía, priorizan la militancia política, y el orgullo hace que en un momento determinado decidan que no encajan o que no pueden participar acá por X motivo, ¿no? Siguen participando pasivamente por ahí o desde otro lado, y no con el estilo ese combativo que vos me mencionabas recién. Si bien lo tenemos, porque te imaginas que el estilo combativo es parte también de la construcción nuestra. Nosotros a los delegados los formamos, los capacitamos, no solo en cuestiones combativas o de organización propia, de cómo llevar conflictos adelante, sino que también nosotros llevamos en los locales donde nos reunimos, llevamos siempre profesionales en distintas materias, en economía, en sociología, en historia, política. Estamos muy pendientes de la capacitación de los delegados, porque creemos que ahí también está un poco la clave de esto, ¿no? De mantenernos en el tiempo y de hacerlo seriamente. Te entiendo. Esta disyuntiva, si querés, propia del oficio entre hardware y software, ¿aplica también al sindicato? ¿Hay diferencia entre hardware y software en lo sindical? La comparación está buena. Diferencias, bueno, estamos hablando de dos concepciones distintas, hardware y software, no sé si lo podemos trasladar a las personas, pero sí tenemos diferentes tipos de participación, por ejemplo, o adhesión. O sea, hay distintos tipos de perfiles. Cuando nosotros iniciamos este sindicato, y yo en particular me preocupaba muchísimo por investigar y conocer cuáles eran los perfiles de la gente a las cuales nosotros entendíamos que había que representar, porque nosotros ya tenemos una opinión formada, una carrera profesional, la mayoría, y a veces creemos que todo el mundo hace lo mismo o es igual que nosotros, y en ese caso sí tenemos que distinguir, como vos decís, el software y hardware, o tratar de analizar ese tipo de cuestiones, o cómo las diferencias que tienen entre sí la misma gente a la cual representamos, y nos preocupamos muchísimo por eso. Entonces encontramos muchos perfiles dentro del rubro informática, gente que se desempeña en determinada área, gente con distintas características personales. Hay cosas que son muy características de los informáticos, la austeridad, el tema de trabajar siempre solo. El individualismo es patente, es una de las profesiones y creo que es donde más se ve el individualismo, porque cada uno ya entra a trabajar en una empresa con esa idea, con la idea de crecer y llegar, y el día de mañana ponerse una empresa propia, y todos creemos que somos autosuficientes. Entonces fue muy difícil de romper ese molde para que la gente entienda que nos tenemos que agrupar para poder estar todos bien, porque si no siempre es
2 de cada 10 le va bien y el resto es a costa de los otros 8, ¿no? Y eso fue uno de los grandes logros que tuvimos cuando iniciamos el sindicato. Nos llevó mucho tiempo, tuvimos muchas dudas al principio, por supuesto, porque una organización en crecimiento, te imaginas que era prueba y error, ¿no? Más allá de que nosotros teníamos una idea ya clara de lo que había que hacer, el tema era plasmarlo, al cómo lo llevamos adelante. Y eso fue el gran trabajo que por suerte pudimos lograr en el primer año. El primer año fue durísimo. Me imagino, ¿no? Pero los resultados fueron muy gratificantes. Uno de los principales temas, por ejemplo, fue empoderarnos un poco con lo que era la verdad, porque estaba muy en discusión si nosotros éramos ladrones, si veníamos a sacarle la plata a la gente, ¿viste? También hacemos una culpa de la historia del sindicalismo en general, que a veces tenemos que decir, bueno, sí, la gente piensa que el sindicato es malo porque a veces se hicieron las cosas mal, históricamente es más, se hicieron muchas cosas mal, entonces nosotros tenemos que también responder a ese tipo de cosas. Nosotros no somos lo mismo, por eso el trabajo de diferenciarnos y entender cuál es la verdad. Hay cosas que son muy patentes, el sentido común mismo te ayuda a construir, ¿no?, estas cosas, este tipo de cosas. Las empresas siempre te dicen, bueno, estamos ganando 25.000 millones de dólares al mes, pero lo que pasa es que ustedes están pidiendo un 10% de aumento y va a estar complicado este año porque no llegamos. Y la gente al principio lo creía, decía, bueno, no, está bien, entonces me voy a esforzar más porque así le va mejor a la empresa y capaz que el año que viene conseguimos un 12, un 14. Y la verdad es que nosotros empezamos a romper esos mitos. Nosotros hacíamos cuentas, o sea, somos informáticos y usamos las mismas herramientas, claro, con las cuales vivimos. Entonces, las diseñan incluso. Las diseñamos, claro. Entonces empezaron a provocarse agujeros, si se quiere, en la organización de la empresa, y nosotros empezamos a despertarnos. Y primero era uno que tenía un problema, hablaba con el compañero al lado, tenía el mismo problema. Después éramos 4 y nos encontramos con otros 4 o 5 en otro sector, y así nos empezamos a socializar, que era lo que siempre la empresa trataba de evitar. No por nada los boxes están divididos, vos no conocés a tu compañero de al lado muchas veces, no hay actividades integradoras. Nosotros rompimos esos moldes haciendo, por ejemplo, mirá que pavada, un torneo de fútbol entre empresas, que era algo que no se hacía jamás. ¿Por qué? Porque las empresas, al estar nucleadas en una cámara, ellos deciden cómo tiene que desempeñarse la actividad informática, cuánto se pagan de sueldos, y y cada empresa, bueno, tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? A vos al contactarte con gente de otra empresa, te estás dando cuenta de cómo se maneja en otro lado, y eso es lo que nosotros rompimos. Y hacer un torneo de fútbol implicaba que un equipo de fútbol de Avaya se conociera con un equipo de Hewlett Packard o de IBM y compartieran experiencias, ¿no? Haciendo las mismas tareas, probablemente, no sé, un desarrollador Java, un desarrollador Delphi o cualquier lenguaje que vos quieras, se encontraban ahí hablando, che, ¿y cuánto te pagan a vos? Ah, me pagan 4.000, pues me están pagando 7.500, bueno, venite a mi empresa. O, viste, empezaron a correrse rumores y se empezó a conocer cómo trataban las distintas empresas al mismo empleado que hacía la misma tarea. Entonces, eso es una tarea social incluso que nosotros nos cargamos al hombro, y creemos que fue muy positivo, porque hoy la gente ya se contacta de empresa en empresa como si nada, como si se conocieran, ¿no? Nosotros nucleamos esa actividad social que estaba faltando. Sin duda. Otra cosa que me llamó mucho la atención, y fue un poco a través de lo que empecé a enterarme y a interesarme en lo personal a partir de Unión Informática hasta llegar a esta charla, es el conflicto que tienen con el Ministerio de Trabajo. Leí en diferentes publicaciones, paradójicamente, de economía, que el Ministerio de Trabajo, bueno, primero que están en un conflicto legal con el Ministerio de Trabajo, sí, y que el conflicto legal tiene como origen la negativa del Ministerio de Trabajo a reconocerles la personería gremial, ¿no? Bueno, la gran pregunta es, ¿y eso cómo está? Bueno, en principio te voy a contar un poco de la historia, ¿no? Nosotros arrancamos en marzo del 2011, sí, como te decía, cuando es un gremio muy nuevo. Totalmente nuevo. Cuando lo fuimos a ver a Facundo Moyano, la respuesta fue inmediata, como te comentaba antes, y al mes, a los 20 días, estamos presentando el trámite de inscripción gremial. Gracias a también Facundo puso a disposición el estudio de abogados del hermano, de Hugo Moyano también, y inmediatamente conformamos la organización legalmente, ¿viste? No sabíamos qué paso había que dar.
Ellos nos dieron todo el apoyo del estudio jurídico y ahí iniciamos el trámite de inscripción, ¿sí? El 11 de marzo del 2011. A partir de ese momento se acepta el trámite, ¿no? Se revisa el estatuto, está todo en orden, hubo que hacer un par de cambios, obviamente, como todo. Y a partir de ahí empieza a pasear de oficina en oficina. En ese momento el contexto político era que Moyano estaba apoyando la elección del oficialismo, estaba participando activamente, de hecho el movimiento obrero era la parte fundamental del apoyo que tenía Cristina en ese momento, y decíamos, bueno, estamos del lado del gobierno, ¿qué traba podemos tener? O sea, estamos contribuyendo a la organización ¿Qué puede fallar? De nuestro país. O sea, ese era el mejor momento, por decirte políticamente, en el cual pensamos que se nos podía hasta dar una mano desde el lado político, ¿no? El gobierno, el ministerio es parte del gobierno. Nos pareció raro, pero dijimos, bueno, los trámites demoran, es un poco la actividad estatal, ¿no? Esto va a demorar algunos meses. Legalmente son 90 días, o sea, la ley dice que en 90 días hábiles se te tiene que otorgar. No es una cuestión de si deciden o no, o sea, se tiene que otorgar. Es un derecho. Es un derecho, exactamente. Entonces, pero bueno, dijimos, bueno, vamos a darle tiempo. Nosotros recién iniciábamos actividades, no teníamos mucha idea de lo que podía demorar un trámite. Y bueno, después se empezó a pasear de oficina en oficina, nosotros siguiendo el trámite online, porque vos podés consultar online cuál es el estado del trámite de inscripción. Y veíamos que iba, venía, volvía a la misma oficina, no se corregía nada, volvía a otra oficina, le empezaban a dar vueltas, ¿no? Hasta ahí estaba todo bien. Después, bueno, viene la ruptura con la CGT y dijimos, bueno, ahora se complicó. Ahora la excusa puede ser que, no sé, que Tomada no nos quiera porque estamos en... Claro, pues dejamos de ser amigos. Claro, exacto. Pero vimos que tampoco pasaba por ahí. O sea, después se nos empezó a prender la lamparita de, bueno, che, puede que los empresarios estén presionando para que no haya un sindicato. Bueno, y creo que la movida venía por ahí. La Cámara Empresaria y los empresarios de las grandes empresas en sí estaban tratando de presionar. Incluso nos han llegado rumores de que amenazaban con despedir masivamente gente si otorgaban la inscripción a Unión Informática, porque para ellos era como el apocalipsis, ¿no? Que haya un sindicato de informática, ¿cómo podía ser? Y yo hace un rato te comentaba cuál es la respuesta. O sea, las grandes empresas como IBM han facilitado muchísimo la creación de un sindicato porque han descuidado a la gente. La gente no va por la vida diciendo quiero hacer un sindicato o pensando en formar un sindicato. La gente quiere trabajar, que le vaya bien, cobrar un salario medianamente bueno y en lo posible hacer una carrera profesional, ¿no? Crecer profesionalmente. Bueno, todo esto con el modelo de outsourcing que están utilizando las grandes empresas se fue precarizando, como te decía, ya pasó a ser un tema de abusar directamente de ganancias, de costos-beneficios, de minimizar a la máxima potencia lo que es el salario, pagarle un mínimo indispensable, rozando los límites de indigencia. Yo te puedo hablar perdón que referencia IBM, pero lo veo porque trabajo ahí y fue una de las primeras empresas. En IBM se estaba pagando a fines del 2011 un mínimo de 1.800 pesos, tenemos recibos de 1.800 pesos, y a partir de la conformación de Unión Informática, te puedo hablar a fines del 2012 que ya estaban los pisos, habían aumentado a 4.000, 4.500 pesos. O sea, hubo cambios importantes. Pero bueno, todo va acompañado del entendimiento de la gente. Y particularmente después, cuando entendimos que el problema de la inscripción venía por la presión de las empresas, empezamos a darle otro énfasis al reclamo de la inscripción, porque evidentemente hablando o cayéndole bien al ministro de Trabajo no iba a facilitar que acelerara el trámite, ¿no? Que cumpliera con la ley. Básicamente estamos pidiendo que cumpla con la ley. Y empezamos a abrir el tema del juicio, porque vimos que era el camino que había que tomar. Iniciamos el juicio creo que en octubre, si no me equivoco, del año pasado, 2012. Pasó por todas las instancias judiciales, obviamente el ministerio rechazando todo. No hay un solo fallo a favor del ministerio, todas las cámaras de apelaciones, todos fallaron en contra de Tomada, y así todo lo estiró hasta pedir un fallo extraordinario, pidió un rechazo y fue a la Corte Suprema. También obviamente no llegó ni siquiera a discutirse, lo rechazaron inmediatamente, que fue la última instancia, y ahora quedaría que la firme nada más, porque está incumpliendo ya con la función pública, ¿no? Está por quedarle un juicio penal encima y la va a tener que firmar, porque o termina preso o la firma. Yo no sé cómo podrá zafar de esa situación, pero eso me da una vergüenza, como te comentaba hace un rato, me da vergüenza
un funcionario público no esté cumpliendo con la ley, ¿no? Porque es el doble discurso. Por un lado te dicen que te organices, por el otro el mismo ministro de Trabajo te está rompiendo los papeles en la cara y te está diciendo no quiero que se organicen. Te entiendo, te propongo una pausa. Bueno. Y hablamos un poco de NERDS, hablamos de salarios, hablamos de la circulación que hay de informáticos de empresa en empresa. Bueno, seguimos hablando de cuestiones que tienen que ver con Unión Informática. Seguimos hablando con Cristian García, Café Mediante, el secretario adjunto de Unión Informática, este sindicato de empleados de empresas informáticas de nuestro país, que nos estaba contando cosas muy muy interesantes. Y respecto a lo último que estábamos hablando, de la inminencia de su condición, de su inscripción oficial después de este juicio que iniciaran contra el Ministerio de Trabajo y contra el Ministro de Trabajo, y que tuviera ya varios fallos favorables en distintas instancias. Pero yo le quiero hacer una pregunta más frívola, una pregunta directamente frívola. Yo me imagino una asamblea de trabajadores de Unión Informática como un grupo de nerds, de programadores, de señores que decís, ¿cómo puede ser que este tipo esté participando en un sindicato? Con la idea que uno tiene lo que es un programador, por ejemplo, ¿no? Que es un señor medio verde, con una joroba, que vive encerrado. ¿Son así? No, particularmente que los hay, por supuesto, es parte de nuestra actividad y nos hacemos cargo, por supuesto. Nos hacemos cargo de los nerds. Sí, hay como todo, uno tiene el estereotipo del muchacho gordito, con anteojos, sentado en una computadora, comiendo y programando, ¿no? Hay, y por supuesto que sirven en la función que cumplen, ¿no? No es que está mal, o sea, es la concepción, es como todo, nosotros tenemos nuestra propia idiosincrasia y parte de eso también, como vos llamás, los nerds o los geeks, que creo que es un apodo más amigable. Más amigable el geek. Y creo que también entienden de qué se trata esto. Ellos tienen su espacio para participar. Es parte del núcleo de trabajadores. Nosotros no hacemos diferencia si sabes más de contabilidad que de programación, o si sos poco informático o menos informático, sino que si trabajas en una empresa informática, vos contribuís con tu aporte laboral y con tu experiencia a tu trabajo, y por eso es que tenés el espacio también para discutir acá en el sindicato. Y un tipo que es programador de C++ o de Java, ¿tiene inquietudes gremiales? Por supuesto, sí. De hecho, los programadores creo que es uno de las aristas que tiene nuestra industria, que está siendo menos valorada, si se quiere, ¿no? El programador prácticamente se lo trata como, bueno, tomá, hace esta tarea, ya todo definido, es el obrero, ¿no? Es el que hace uno de los trabajos que yo entiendo que para mí es fundamental, porque el programador es el que arma la base de lo que va a hacer un sistema para que opere, ¿no? Sin el programador es difícil que vos puedas tener un producto realmente de calidad, y se lo precariza. Yo entiendo que se está negociando todo el tiempo a ver quién paga menos, se precariza incluso, como me mencionabas, un par de lenguajes, por ahí hoy un lenguaje vale más que otro, o porque es fácil de aprender, o porque hay más gente que lo sabe, empieza a valer menos, ¿sí? Visual, por ejemplo, el Visual C++ o .NET, al ser lenguajes masivos, todo el mundo está capacitado en eso, hay más demanda, por lo cual, hay más oferta, por lo cual empieza a valer menos. O sea, el empresario, a la hora de tomar un emprendimiento, dice, bueno, a ver, ¿en qué lenguaje voy a hacer mi sistema, no sé, de bases de datos de empresas de medicina? Y lo voy a hacer en .NET, que hay más programadores, el costo es más bajo. Después no sé si la calidad será buena o mala, pero a mí me conviene hacerlo en ese lenguaje, ¿no? Se va negociando todo el tiempo con eso, y el programador está visto también como uno de los pilares básicos, es un obrero, ¿no? El que está con el pico y la pala. Bueno, acá estás con la computadora diagramando rutinas que un superior ya te las da un poco como masticadas o analizadas. Te dice, no, yo quiero un código que haga esto y esto, ya cosas muy puntuales, y poco tenés de creatividad como para vos aplicar y darle un poco más de valor agregado, ¿no? Muy interesante la comparación en pleno siglo XXI, ¿no? Es decir, el programador, el tipo que escribe esas líneas de código, es el obrero, ¿no? Que es lo que hace, ponerle 50, 60 años se lo imaginaba como el elemento básico, primordial, de la construcción de algo. Claro. Y bueno, ahora también, pero en la versión 2.0.
Exactamente. Después tenés, bueno, los analistas, todos los roles son importantes, ¿no? Pero, como te decía, se va negociando con el más básico. Por ahí el programador, el perfil que tiene el programador no es tanto de reclamar y pensar qué le conviene, sino de hacer. El tipo que por lo general tiene hambre de aprender o de crecer o domina una herramienta y quiere explotar sus capacidades en eso. Entonces, un poco se pierde ese valor, pierde incluso su propia fuerza de pelear, porque no valoriza su trabajo. Es uno de los grandes logros que yo el mérito se lo doy a las empresas informáticas de los últimos 20 años, que logró que desvalorizar el trabajo del empleado. Que vos, como empleado informático, pienses que tu trabajo vale menos o que lo puede hacer cualquiera. Y la realidad es que no es así. Nosotros lo vemos todos los días eso. Un tipo que se mata trabajando, se capacita, habla varios idiomas, porque no te alcanza el español para trabajar en informática. Básicamente tenés que hablar inglés, por lo menos. Y la empresa todos los días te dice, no, pero bueno, tu trabajo vale poco, tu trabajo, mira, si no lo querés hacer, ahí tenemos una fila de 50 tipos que te van a reemplazar en 2 minutos, por el mismo valor. Entonces todo el tiempo te están diciendo en la cara, tu trabajo no vale nada, tu trabajo no vale nada, y la gente se lo creyó durante muchos años, y yo creo que hoy lo están haciendo valer. Por lo menos es la señal que nos dan a nosotros cuando vienen a organizarse en Unión Informática, ¿no? Nos están diciendo, bueno, mi trabajo vale, lo quiero cotizar. Entonces se dan cuenta que cuando lo discuten con el empleador, realmente lo vale. ¿Cuántos afiliados tiene Unión Informática? Afiliados, legalmente hablando, no podemos tener porque no tenemos todavía la personalidad jurídica, ¿sí? Pero tenemos aportantes o adherentes, que muchos son cotizantes y otros no. Con lo cual te imaginas que esto se mantiene. Obviamente tiene que haber aportes sindicales, porque si no, no se puede sostener la organización. Las cartas, documentos, todo cuesta dinero. Alquilar un local o hacer trámites, todo es un gasto. Entonces nosotros trabajamos gratis, pero también ponemos de nuestro bolsillo para que la organización crezca. Y los adherentes, en su gran mayoría, son los que quieren estar afiliados, pero por el impedimento legal, por no tener una inscripción, un número de quit, no podemos hacer los afiliados cotizantes, que es la voluntad de ellos, ¿no? Participar. Y de eso te puedo hablar que ya pasamos los 3.000 largos hace rato. Sí. ¿Cuál es, digamos, una vez formalizado el tema administrativo y que ustedes puedan incorporar afiliados en términos de la ley, que en la práctica significaría que el mismo miembro de la organización pague su cuota de alguna manera, o su aporte sindical derive al mantenimiento de la organización? ¿Cuál sería más o menos el techo o la masa crítica de afiliados que podría tener un sindicato como este en Argentina? Mira, según los datos que tenemos, el número sobrepasa los 100.000 empleados informáticas, pero es muy difícil de discernir, porque, como te comentaba al principio, si bien tenés empresas que son meramente informáticas, nosotros calculamos sobre ese número. Ahora después tenés un montón de empleados que están en empresas no informáticas que son informáticos. Entonces es muy difícil de medirlo, tenés que ir empresa por empresa y ver cuántos empleados tienen en cada sector de sistemas o de informática. Pero creemos que sobrepasa los 100.000 empleados. No quiere decir que vaya a haber 100.000 afiliados. Ojalá los hubiese, pero ese sería como lo ideal. El tema es que de todo ese conjunto de trabajadores, bueno, a medida que crezca la organización se van a ir sumando. Yo escucho todo el tiempo en las empresas que recorremos que están esperando la inscripción por una cuestión de miedo, porque la gente tiene miedo y no sabe qué va a pasar. Entonces nos dice, cuando les den la inscripción, yo me sumo. Hay un montón de gente haciendo fila para sumarse. Creo que esto va a explotar. Cuando tengamos la inscripción gremial, se van a facilitar mucho las cosas. Para bien, por supuesto. Uno de los datos que hay, o de los comentarios, vamos a llamarlo comentario o lugar común, que hay respecto del trabajo de los informáticos, es que el sector de la informática tiene pleno empleo. ¿Es así eso? Pleno empleo, la verdad que me gustaría saber cómo lo miden, porque el pleno empleo es difícil de medir, sobre todo en una actividad como la nuestra, donde fue muy vapuleada por la tercerización, por el famoso régimen de monotributistas que está facturando empresas, que a mi entender es una forma de precarizar la relación laboral también. Yo pienso que no hay pleno empleo, porque veo todos los días compañeros míos que cambian de rubro directamente y se van de la informática porque ya es una cuestión de frustración. O sea, gente que le ha dedicado mucho tiempo de su vida a esta carrera y de repente hoy se encuentra, no sé, se abrió un kiosco, está manejando un taxi o trabaja en otra industria.
creo que está habiendo un vaciamiento importante en la industria. Eso nosotros lo vemos prácticamente con los datos. Estamos en más de 30 empresas trabajando y también nosotros procesamos esos datos y esa información y nos damos cuenta que está habiendo un vaciamiento. IBM en un año y medio echó 4.000 empleados. ¿En Argentina? En Argentina solamente, sí. Y como te das cuenta, es parte de la política de negocio, según ellos, según la Cámara de Empresas de Software, es parte de la política del negocio. El negocio va mutando, entonces al transformar el tipo de negocio de las empresas tienen que prescindir de personal. Yo no sé si se reubican todos. Yo te puedo asegurar que el gran número de esa gente no está siendo reubicada, están sin trabajo o cambian de rubro directamente. Hay mucha rotación. Ese es otro de los mitos de la actividad informática, es un programador o un jefe de proyecto o un analista de sistemas trabaja 2 años en un lugar, de repente le ofrecen una mejor oferta en otro lado y se levanta y se va, y que permanentemente está ocurriendo eso. ¿Es cierto eso? Es cierto, es aterrador también, es aterrador que nosotros vimos un informe hace un año, por ejemplo, que sacó la Cámara, donde le parecía positivo el tema de la rotación. Yo no sé si es positivo para la empresa, pero sí estoy seguro de que no lo es para los empleados, porque si vos te vas de una empresa al año y medio o 2 años, que es lo que comúnmente estipula un empleado cuando ingresa a una compañía nueva, estás perdiendo todo, estás perdiendo la antigüedad, estás perdiendo todos los derechos que tenías en esa empresa, y la verdad es que le estás haciendo un favor a esa empresa, porque vos lo que haces es cotizar tu conocimiento y regalárselo al mejor postor, ¿no? Pero no es que vos vas a mejorar. Vos cuando entras a una empresa, y esto es patente, se te congela el salario. Cuando una de las condiciones cuando entras a un trabajo nuevo en una de estas empresas es, bueno, dentro de 1 año y medio vos no vas a tener aumento. ¿Por qué es eso? Porque miden que vos dentro de 1 año y medio o 2 años ya vas a rotar a otra empresa. Si a vos te congelan el salario programando en una herramienta, entras cobrando hoy 5.000 pesos y te dicen que hasta dentro de 2 años no vas a tener aumento, porque es una condición, te lo están negando, y de repente la empresa de enfrente que hace el mismo trabajo el año que viene ya está pagando 6.000. Entonces vos te vas a cotizar, vas a decir, bueno, pero si voy a hacer el mismo trabajo voy enfrente, y así vas resignando derechos, ¿no? Pero lo aterrador que te decía es que parece común esto, y para nosotros es negativo, totalmente negativo para los empleados. Yo entiendo la concepción de rotación, para mí tiene que ser dentro de la empresa, no hacia afuera, y creo que así funcionaría mucho mejor. Si vos estás programando una herramienta y te querés capacitar, bueno, desarrollá más esa herramienta pasando a un puesto superior, o aprendés otra herramienta, siempre sin prescindir de los derechos que ya adquiriste como trabajador, ¿no? Eso para mí creo que es una rotación positiva dentro de la empresa. Pero bueno, evidentemente tenemos una visión muy diferente a lo que es la Cámara de Empresas. Te entiendo. Te propongo una nueva pausa y entramos a la parte final de nuestra charla de hoy. Entramos a la parte final de nuestra reunión de hoy con Cristian García, el secretario adjunto de Unión Informática, el sindicato de empleados de empresas informáticas de la Argentina, y bueno, estábamos repasando diferentes cosas y conversando cosas muy subidas de tono fuera del aire, y me quedan algunas preguntas para hacerle a Cristian García. Una de ellas, por ejemplo, es si hay mucha diferencia entre las empresas nacionales de soft y las empresas extranjeras. ¿Diferencias de qué tipo? Operativas, en el trato sindical, en los modelos de contratación. Mira, nosotros, y esto lo discutimos siempre con los miembros de la comisión del sindicato, tratamos de priorizar siempre a las empresas nacionales. Sí, cuando a veces hablamos de que hay que lograr un convenio colectivo de trabajo, la gente, sobre todo en las pymes o los pequeños emprendimientos, se asustan. O cuando de repente estamos pidiendo un salario bruto de 7.000 pesos como mínimo, hay muchas empresas que empiezan a decir, no, yo no lo puedo pagar, me voy a fundir, se funda la empresa. Y la realidad es que no estamos para fundir empresas. Siempre hablamos de números, los contraponemos contra las empresas grandes, ¿no? El caso de Hewlett Packard o ese tipo de mega empresas que lo pueden pagar porque facturan en billones de dólares. Cuando hablamos del empresario, y sobre todo el pequeño y sobre todo argentino, y casualmente son los que más relación tenemos. Yo personalmente, parte de mis funciones es entablar negociaciones con empresas o dialogar con las empresas,
y son las que más receptividad tienen, las empresas chicas y sobre todo nacionales, porque entendemos que nosotros también tenemos que apoyar eso, ¿no? Nuestra industria se tiene que fomentar muchísimo desde el lado de la industria nacional, porque todas las empresas extranjeras, si bien la gente puede hacer carrera, entendemos que no nos favorece demasiado al desarrollo de la economía de nuestro país, de la economía hablando de la industria informática, no a grandes rasgos. Todos entendemos que funciona así. Si una empresa factura $60.000 millones, sabemos que no llegan acá los $60.000 millones. Acá llega con suerte el pago de los sueldos y algún que otro gasto más que tenga la filial en la Argentina, pero es plata que se va. O sea, vos estás trabajando para una empresa que está afuera y no deja valor agregado al país. Entonces nosotros damos prioridad a eso. Y cuando hablamos de que pedimos un sueldo bruto de 7.000 pesos, contemplamos estos casos. Nunca cometemos ese tipo de aberraciones que se piensan de que vamos a obligar al pequeño empresario, al que recién está arrancando, a respetar esos convenios o pagar un sueldo que no pueda pagar. Siempre reclamamos todo lo que es reclamable. O sea, cuando pedimos un sueldo sabemos que se puede pagar. Y no queremos que al empresario le vaya mal tampoco. Por eso los primeros que lo entienden son estos pequeños empresarios o que tienen pymes de 200, 300 empleados, que saben que el sindicato les conviene también. El sindicato no viene a destruir a la empresa, sino a colaborar, a que le vaya bien al empleado y que facilite también el crecimiento de la empresa. ¿Qué mejor satisfacción para un sindicato informático que las empresas crezcan o dupliquen la cantidad de personal, siempre respetando las condiciones mínimas que se exigen para trabajar, ¿no? Que es lo que le conviene al empleado también. Y hablando de las diferencias, hay diferencias muy radicales en cuanto a la operatividad. Si bien la informática en sí siempre vino desde el exterior, no nació en Argentina, siempre copiamos la cultura sobre todo americana, ¿no? De Estados Unidos, de lo que tiene que ser una empresa informática, y estamos muy arraigados también a ese tipo de costumbres. Pero con el tiempo vemos que fueron cambiando un poco también. Las empresas argentinas, las que son meramente argentinas, también van imponiendo un poco la forma de trabajo argentino, que es sacar lo mejor del trabajo que se hace afuera o aprender de las grandes empresas que están afuera y trasladarlo a la realidad nuestra, ¿no? A cómo es metódicamente el trabajar argentino, ¿no? Y así explotar mejor las capacidades o la inteligencia, que son los recursos que hacen que le dé comer a la empresa. ¿Cómo es en el interior del país el tema del trabajo informático? En el interior nos están llegando quejas, nos están llegando sobre todo quejas, ¿no? Pero la gente viene ya, cuando se acerca al sindicato, vemos que viene desesperada, ya no tiene otra salida. O sea, viene a pedir casi clamando ayuda porque no está entre la espada y la pared. Hemos conocido casos donde la gente directamente se va de la provincia, ya no es que se va de la empresa, se va directamente de la provincia. Tiene que venir a Buenos Aires a buscar un trabajo porque se te puede hablar de casos de Tucumán, del Chaco, en Salta también, bueno, sin ir muy lejos, en Rosario, hay mucha precarización también. Y la verdad es que en un principio, en el 2011, cuando arrancamos, que las empresas grandes se vieron como amenazadas porque se venía la cuestión sindical, intentaron ese movimiento de migrar hacia el interior, porque el interior es un poco más controlable al principio. El tema de la sindicalización, la gente tiene más miedo, la gente tiene menos posibilidades de moverse dentro del rubro, no puedes cambiar de empresa tan fácilmente porque no hay tantas empresas para elegir, y juegan con eso, ¿no? Entonces el primer movimiento de ellos fue empezar a crear filiales en el interior, pero no funcionó demasiado porque inmediatamente se comunicaron con nosotros, ¿sí? La tecnología, como te decía antes, las herramientas que usamos nosotros son las mismas que usamos en las empresas. Entonces la gente hoy está totalmente comunicada, no es como antes que el trabajador que trabaja en el Chaco no sabía lo que se estaba pagando en Buenos Aires o lo que se trabajaba en Buenos Aires. Hoy están continuamente hablando con nosotros, y si bien allá es un poco más precaria la situación, también el empleado, el trabajador del interior tiene como mucha más fuerza de pelear, o tiene mucha más actitud para salir adelante ante los problemas. A veces nosotros acá en Buenos Aires, al tener tantas opciones de cambiar de trabajo, lo vemos tan fácil de irnos de una empresa y entrar en otra, si bien no lo es, en el interior valorizan mucho más eso. Yo puedo destacar eso también, que tiene mucha más actitud para pelear,
y lo hacen. Nos quedan 2 minutos y te quiero hacer una pregunta así más genérica. ¿Qué es lo que más se programa en Argentina? ¿Aplicaciones, juegos, sistemas? Juegos, tenemos empresas de juegos, no son la mayoría, no es tanto, no pasa por la industria de los juegos. Se hace, como te decía antes, se hace un trabajo de outsourcing, es cosas a pedido, muy acotadas, muy básicas. Si bien tenés empresas nacionales que hacen software para acá, sistemas contables, el gran desarrollo, como se lo llama hoy, es en porciones. Vos desarrollás pequeños aplicativos, script, pedacitos de códigos, porciones para que funcione otro sistema grande que no está acá, o para mantener otros sistemas. Pero desarrollo grande de aplicaciones, eso es uno de los objetivos que tenemos nosotros para con la industria informática, en contraposición con lo que es la precarización de esta industria de servicios hacia el exterior. Nosotros queremos ser pioneros también en desarrollar nuestra industria en cuanto a ese tipo de cosas, a desarrollar aplicaciones en serio, no solamente a mantener o modificar otras que ya están en otro país. Tenemos ese desafío y lo proyectamos también a largo plazo. Nos vamos. Bueno, llegamos al final. Bueno, ¿qué te puedo decir? Gracias. No, por favor, es un placer que nos des este espacio, Diego, y la verdad que agradecemos siempre a los medios por dar difusión de todo el trabajo que hacemos, que es muy duro, es una lucha muy fuerte, y sobre todo en el ámbito que estamos, con poco viento a favor, como se dice, ¿no? Hacemos las cosas bien y creemos que es un sindicato que va a perdurar en el tiempo, porque sinceramente es muy honesto y es muy derecho lo que estamos haciendo, y creemos que ese es el pilar que va a hacer que esto funcione en serio. Quien dice esto es Cristian García, que es él lo dice porque es de él, ¿no? Es el secretario adjunto de Unión Informática, entonces naturalmente no va a decir todo lo contrario. Pero bueno, fue con quien estuvimos conversando durante esta hora a propósito de esta experiencia sindical en un terreno relativamente nuevo, por lo menos respecto de otras experiencias sindicales, qué sé yo, si uno piensa en construcción, en comercio, en bancarios, en sindicatos que tienen décadas. Bueno, Unión Informática tiene 2 años, no sé si ya los cumplió, por ahí ni los cumplió todavía. Sí, cumplimos años. Ya los cumplió. Así que, bueno, toda una experiencia. Cristian García.